Álvaro Romero, soy el editor del libro y bueno, pues estoy de pie porque yo no me voy a quedar en la mesa por ante estos dos monstruos. Lo que yo pueda decir es una auténtica tontería. Solo quiero deciros que a las dos personas que tengo hoy en la mesa, personalmente las he conocido hoy a los dos. Primero tenemos aquí a Gonzalo Rodríguez. Es Gonzalo Rodríguez. Que le conocía, de hecho le entrevistamos en nuestro canal antes de ayer, me parece que saldrá la entrevista el lunes 20, por si queréis verla, en el canal de SND Editores. Y ahí descubrí pues, a una persona que ahora voy a explicar con su manera de pensar, su manera de ver las cosas y su manera de explicarlas, que también es muy importante que cuando uno tiene la cabeza rellena de cositas, también sepa expresarlas para los que no las tenemos tan rellena como vosotros. Y a Guillermo Mas, pues le conozco personalmente hoy, intelectualmente le conozco hace mucho tiempo, bastante tiempo, porque cuando teníamos el periódico El Correo de España, que lo llevaba yo, empezó a escribir, y digo más de lo mismo, unos artículos de una calidad literaria bastante importante. Y claro, cuando me llamó hace un año me dice, Álvaro, un libro tengo de, no le dejé terminar, tengo de, escribe lo que quieras, pues más o menos así, y te lo publico. Así que, sin más, no tengo nada más que decir, que doy la palabra a Gonzalo y luego a Guillermo y que disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Creo que no hace falta el micro a lo mejor. A ver, ¿se me oye bien así? Sí. Utiliza el micro, yo creo que nos lo ahorramos, ¿verdad? Vamos a ser perennialistas. Venga. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a Guillermo por invitarme para esta ocasión a presentar su libro Los Deicidas. Mirad, tengo aquí anotadas, bueno, una serie de puntos que yo creo que hay que poner sobre el tapete a la hora de entender la obra de Guillermo y a entender a Guillermo como autor. Una serie de notas que por un lado son genéricas de Guillermo y de su obra y que por otro lado, bueno, pues tienen que ver ya concretamente con el libro, del cual, como veis, bueno, pues es un libro profuso, daría para hablar durante horas. Yo me voy a centrar en el título del libro. El título del libro que a mí me ha resonado especialmente y que sin decir directamente lo que yo ahora voy a contar, transversalmente el libro no deja de decirlo. No sé si me he explicado. No sé si me he explicado. Entonces, vamos con ello. Mirad, lo primero que hay que destacar en Guillermo como autor es su juventud. Guillermo tiene escasos 25 años, maldita sea. Yo voy para los 50. Entonces, para mí es muy esperanzador encontrar un joven de apenas 25 años que lleva a cabo una labor intelectual tan necesaria para los tiempos que corren. Guillermo, con su anterior libro, La traición de los europeos, y con este libro, Los Deicidas, los dos son buenos tochos, con estos dos libros está llevando a cabo una labor intelectual que, viendo la juventud que tiene, no puede ser sino esperanzadora. Pues está trabajando con una mirada crítica, corrosiva, pero a su vez rescata en esa corrosión las perlas que deben ser salvadas. Está llevando a cabo una labor intelectual, a mi entender, necesaria para los tiempos que están por venir y que en realidad ya están aquí. La distopía, la encrucijada de la distopía posmoderna ya está aquí. Bien, pues Guillermo, desde su juventud, escribe con vocación crítica, confrontando dicha encrucijada de la posmodernidad, el globalismo, la deconstrucción. Entonces, para mí es esperanzador. Y decía esperanzador porque efectivamente en su obra hay constantemente un elemento de disidencia. De disidencia respecto de la encrucijada a la que vamos, donde parece que vamos a tener que elegir entre el ser o no ser, ¿verdad? Entonces, frente a ese mundo de posmodernidad, deconstrucción, globalismo y también, en el caso concreto de España, de anti-España,
Tenemos la enfermedad general, posmodernidad, deconstrucción y globalismo. Luego tenemos la enfermedad concreta nuestra, ¿no? La anti-España. Y pues respecto de todo eso, la labor intelectual que lleva a cabo Guillermo con escasos 25 años es de alto octanaje. Hay munición profusa para armarnos en el análisis de la enfermedad que tenemos y para armarnos en buscar palancas de contestación y sanación frente a la enfermedad que tenemos. Así que yo no puedo sino estar esperanzado y encantado de que alguien tan joven como Guillermo esté trabajando con textos tan enjundiosos como estos. Por otro lado, yo en Guillermo voy a reivindicar su estilo. Guillermo tiene un estilo particular de hablar y de escribir. Los textos los desarrolla, por un lado, con unas constantes referencias literarias, cinematográficas, de literatura y cine contemporáneo, pero que al mismo tiempo remiten a poesía, filosofía y literatura clásica, que se entreveran todo el rato sin chocar entre sí. Tan pronto te puedo hacer referencias a la cultura pop más de nuestro tiempo, como hablar de Platón y Aristóteles. Entonces, esas constantes referencias cruzadas, insistentes al cine, la literatura, la filosofía, la poesía, tanto contemporánea como del pasado, y al mismo tiempo con una especie de querencia a abrirse a lo mejor de la tradición española, hace que tenga un estilo realmente, no sé, a mí me resulta sugestivo. La gran cantidad de referencias que te da te invitan a leer sus libros y leer sus artículos, a buscar esa novela que no has leído, ver esa película que él señala, buscar ese poeta, revisitar a aquel autor. Entonces, para mí, bueno, pues tiene un estilo realmente sugestivo, que además va acompañado de un tono poético. Guillermo tiene una resonancia poética en su manera de escribir, y cuando digo poética, quiero decir que en su manera de hacer la crítica cultural que sostiene su obra, hay una especie de resonancia poética como de... ¿Os acordáis el cuadro de Friedrich, verdad? El caminante y la niebla, ¿no? Parece que escribe como si fuera el caminante en la niebla. Entonces, desde el punto de vista de disfrutar de sus textos, pues a mí me parece que son realmente sugestivos. Por otro lado, él no tiene reparo a la hora de utilizar todas esas referencias en hacerlo liberado de cualquier sesgo ideológico. No se deja atar, no se deja confrontar por los distintos sesgos y polarizaciones ideológicas que a día de hoy podemos encontrar constantemente. Está liberado de ello y es capaz de utilizarlo todo para construir su argumento de crítica a ese mundo de la posmodernidad, la deconstrucción, el globalismo y la anti-España. A partir de aquí, creo que al final lo que se va decantando en este libro, conforme lo vas leyendo, lo que se decantaba en el anterior, la tradición de los europeos, los dos los recomiendo encarecidamente, es que Guillermo va poniendo contra la pared al trampantojo de la modernidad. La modernidad como un trampantojo, como un engaño del entendimiento, como un falso conocimiento o falsa comprensión de las cosas que nos hemos tragado y nos ha dejado desnudos, nos ha dejado inermes, y entonces constantemente a lo largo de su obra se va desenmascarando el trampantojo moderno. Y conforme lo va desenmascarando, te va colocando pasito a pasito en el umbral de aquello que está más allá de todo trampantojo y que se sostiene como verdad por sí misma, verdad con mayúsculas. En este sentido, también en la obra de Guillermo, que es lo que a mí más me conecta, pues hay un elemento presente, fuerte, de la tradición, de la cosmovisión tradicional, entendida esta como Sophia perennis, del tradicionalismo como perennialismo. Y eso está ahí. Y no está tanto como argumentario, como ángulo desde el cual él va elaborando su crítica. En este sentido, la presencia de fondo de esa Sophia perennis para desenmascarar el trampantojo moderno, sin dejar de hacer apelaciones
al cine, a la literatura de nuestro tiempo y al mismo tiempo a la filosofía, la poesía y la tradición del pasado, hace que constantemente las distintas capas de su obra y de sus textos, bueno, pues por un lado sean sugestivas de leer y por otro lado vayan conectando, bueno, pues con esos espacios de verdad, que a nuestro entender son el verdadero antídoto contra el disparate posmoderno. En este sentido, solo tiene 25 años y lo mejor está por llegar. Creo que acaba de empezar su carrera, acaba de empezar su misión, su tarea. Y en realidad lo que tenemos por ahora son bombas de mano, enjundiosas, ¿verdad? No son libros finitos, son bombas de mano, enjundiosas, pero bombas de mano, con las que va preparando su guerrilla, que algún día igual es algo más que una guerrilla y es un verdadero frente de batalla. Así que yo le animo a que sea consciente de que no ha hecho más que empezar y que tiene delante suyo un largo camino en el que seguir avanzando por la vía que ha comenzado con estos libros que tiene presente en un libro como los Deicidas. En este sentido, dejadme que os lea un par de fragmentos de este libro. Dejadme que os lea un par de fragmentos, podría seleccionar un montón. Es un libro que da gusto porque se puede abrir al azar y leer cualquier página. Es decir, tiene su sentido interno, lo tenía también el anterior, pero es verdad que más en este que el anterior puedes hacer la prueba de San Agustín, que se decía, ¿verdad? Abrir una página al azar y leer un párrafo. No hay un solo momento en el libro en el que no haya intensidad. Es decir, hemos dicho El caminante y la niebla, el cuadro de Friedrich, ¿verdad?, del romanticismo alemán. Pues él escribe siempre en ese nivel de intensidad. Entonces, fijaos, dejadme que os lea este fragmento, que me parece, bueno, pues especialmente interesante. Es del capítulo que se llama Atrapados en la nostalgia. Atrapados en la nostalgia. Y fijaos, dice que en gran medida entiendo que está hablando de él mismo, de su generación. Está hablando no de mí, que voy para los 50, él que tiene 25. Fijaos, dice: el paso de la generación X a la generación Z, con una horda idiota de millennials a modo de puente, no ha sido grata. Entre medias se ha perdido unas cuantas dosis de sofisticación artística y complejidad existencial. La música popular y el cine, que ya de por sí es un género popular, han perdido su aura religiosa, para que la industria y las grandes empresas engullan todo lo que había de humano en ellas. Los propios humanos han perdido su aura para pasar a comportarse como auténticos autómatas o zombies. Ante todo, han retrocedido la inteligencia, la libertad y la sensibilidad. Y ese espacio se lo hemos regalado a las máquinas, a cambio de un mundo menos espontáneo, poco vivo, compuesto por las redes sociales y el avatar virtual. Los jóvenes son, para nuestra vergüenza, clientes a perpetuidad de un sistema que, en su vertiente sanitaria, se asegura de hacerlos adictos a los ansiolíticos y a los antidepresivos como única forma de despertar por las mañanas sin un deseo demasiado pugnaz de suicidio. Y, ante todo, se les dice, pide ayuda, en lugar de atrévete a cambiar el mundo con los otros, encerrando así, mediante una desautomatización mentirosa y eficaz, un problema conjunto en las estrechas paredes de cada psique individual. Está con un lanzallamas todo el rato, Guillermo, ¿verdad? No para. Achicharrando, la necedad posmoderna. Y dice, en ese mundo donde bailar aún era posible sin sentirse como un simio rodeado por ruidos guturales y donde el ritual de la sala a oscuras, como evidencia en su obra literaria Tarantino o Easton Ellis, era lo más parecido a una liturgia para muchos jóvenes que se criaron entre retazos de celuloide. Una vez más, es una novela, una gran novela enorme, situada más allá de nuestro tiempo limitado e histórico. Es una novela a la que es capaz de cerrar la boca con resolución a cualquiera de esos iluminados que cada cierto tiempo insisten en repetir que la novela es un género acabado, para a cambio convencernos de que es precisamente la novela, ese glorioso género inventado por Miguel de Cervantes,
lo único que aún guarda algo de salud cuando la posmodernidad ya se ha superado, para demostrar con creces hasta qué punto la literatura es necesaria y sigue viva en un tiempo tan agónico y convulso como el nuestro. Toma ya. Estamos en presencia de un autor, lo he dicho antes, de alto octanaje, capaz de manejar la lengua castellana con esta fuerza sugestiva, con esta resonancia poética, para decirnos que efectivamente los tiempos que corren son una puta mierda. Una puta mierda de vacío espiritual, de vacío en todo lo que tiene que ver, dice aquí, con la inteligencia, la libertad y la sensibilidad. Estamos generando una sociedad de zoquetes, peor aún, de necios pagados de sí mismo. Creo que hay cosas, pocas cosas más lamentables que la necedad con ínfulas. Daré la impresión de que los tiempos modernos son ante todo una necedad con ínfulas. Pero fijaos, dice, un poquito más adelante, el mismo artículo, dice: y así es como, camino del año 2030, esperado por nuestras pervertidas élites financieras, caminamos hacia el sueño húmedo de la burguesía desde los albores de la modernidad. 2 puntos, la felicidad. Lo cierto y verdadero es que la felicidad no nos importa una puta mierda. Es preferible a cambio ser un raro, un friki, un tarado e incluso un criminal. Depresión o felicidad parecen querer decirnos los dirigentes de la sociedad y sus epígonos mediáticos, y el ser con mayúsculas cae siempre junto a Fisher y Foster Wallace, en el disco rayado de una música que todavía rezumaba humanidad. Al menos quedan los libros para los impenitentes que aún no se resignan a dejar de soñar, que no quieren renunciar al embotamiento para a cambio poder llevar una vida, entre comillas, más ordenada. Para la mayoría de la población, en cambio, que ha abandonado los mundos de la imaginación y el recuerdo para abrazar la terapia, el coaching y el consumismo, parece bastar con el material ofrecido por Netflix, Prime Time, TikTok y HBO en streaming. Entonces, por no seguir desarrollando el texto, en la obra de Guillermo hay también esa apelación y anhelo por volver a la gran narrativa literaria, al gran imaginario colectivo que permite dar una suerte de proyecto de humanidad común, de nación común o de pueblo común. De hecho, fijaos que lo dice un poquito más adelante, en este mismo artículo, dice, una vez más, Mark Fisher apuntó como la reducción de la depresión y demás patologías a un proceso químico-biológico conlleva inevitablemente a la despolitización. Una sociedad apolítica, a pesar del círculo parlamentario y del ruido mediático que fingen la existencia de una polis falseada, se basa en la ausencia de un proyecto de futuro común. Lo mismo en los afectos que en las medidas a largo plazo. La reducción de la vida espiritual de los individuos a un sencillo juego informativo de dataísmo es un atentado contra todo criterio espiritual y metapolítico de la existencia. Entonces, podría seguir leyendo, tengo varios fragmentos seleccionados en el libro, pero en lo fundamental, en esto que os he leído, se retrata el ímpetu como autor que tiene Guillermo, las ideas que quiere poner sobre el tapete y al mismo tiempo el umbral al que se acerca. Pues igual que va desenmascarando el trampantojo de la modernidad, nos va dejando en ese umbral que supone ir un pasito más allá y romper con la distopía posmoderna, romper con esa utopía moderna que se convirtió en distopía de ultraprogresismo y de construcción, e ir encontrando el regreso a aquello que no necesita de progresos modernos, de eso que hemos llamado la tradición como Sofía perennes. En este sentido, y para terminar, quiero señalar el título, Los deicidas. Toma ya. Los asesinos de Dios. El deicida es el asesino de Dios. Mirad, históricamente el tema del deicidio, del deicida,
hizo parte de la tradición cristiana. Recordar siglo II, siglo III, se contempla que el pueblo judío es el pueblo deicida. Han matado a Cristo en la cruz, son ellos los que piden a Poncio Pilato la muerte de Cristo, el pueblo judío como pueblo deicida, como pueblo maldito. Posteriormente, las propias disquisiciones de la Iglesia Católica van dejando atrás esta idea para señalar que en la medida que son los saduceos, la élite sacerdotal, la que acaba propiciando la muerte de Cristo, los verdaderamente deicidas son lo que llaman en el Apocalipsis la sinagoga de Satán, ¿no? La sinagoga de Satán. Esta sinagoga de Satán, que no sería sino una suerte de tipo humano recalcitrante, que casi de manera conspiranoica, la sinagoga de Satán del Apocalipsis va sembrando y preparando el reino del anticristo. Bien, dicho esto muy para más a nivel teológico y de la historia de la Iglesia. Pero estas dos ideas del deicidio quedan atrás ya. Quedan atrás. El tema del deicidio se puede ver ahora de otra manera, que tiene resonancias más amplias y que desbordan la historia de las Sagradas Escrituras y la historia de la propia teología cristiana y católica. Mirad, a día de hoy creo que es evidente que el pueblo maldito, el pueblo deicida, el pueblo que se decide a matar a Dios, es la civilización moderna. El hombre de la civilización moderna, que pretende matar a los dioses y obtener a cambio la libertad. Y el resultado son las cadenas de la alienación. Julius Evola tiene un artículo maravilloso que se llama La risa de los dioses. La risa de los dioses. El pueblo maldito no es ya el pueblo judío, como se planteaba en el siglo II y III. El deicida no es la sinagoga de Satán del Apocalipsis. El deicidio, el pueblo deicida, es el hombre de la modernidad, de la civilización moderna, que efectivamente, en la medida en que pretende cometer el deicidio de matar a los dioses, el hombre moderno queda maldito. Porque, como explica Julius Evola en ese artículo de La risa de los dioses no pueden ser matados. No se puede asesinar a los dioses. Puedes jugar a creer que los has matado. Puedes jugar a robarles el fuego secreto. Y entonces es la risa de Zeus cuando se abre la caja de Pandora, la risa de Zeus cuando ve a Prometeo encadenado en el Cáucaso. Nosotros, con esta distopía de posmodernidad, de construcción, globalismo y anti-España, estamos viendo la risa de los dioses, la risa de Zeus en el monte Olimpo, al contemplar las consecuencias de nuestra falsa comprensión de qué cosas son los dioses y de qué cosa es la libertad. En este sentido, por confrontar al pueblo deicida, los que no pertenecemos al pueblo deicida, los que no pertenecemos a los paradigmas modernos, los que confrontamos la modernidad y la detestamos de manera orgullosamente reaccionaria, nosotros lo que tenemos que hacer es convertirnos nosotros mismos en la risa de los dioses. Frente a aquellos que sufren la risa de los dioses al comprobar que abrieron la caja de Pandora, nosotros tenemos que ser los que carcajeamos junto a Zeus por el disparate y la necedad con ínfulas de la modernidad. Bien, pues yo digo que en este libro, Los deicidas, hay una sutil invitación, pero también una sutil soteriología, herramientas para convertirnos en la risa de los dioses. Muchas gracias. Bueno, voy a usar finalmente el micrófono porque no tengo muy bien la voz y después de que hables tú, Gonzalo, que tienes una voz muy buena para proyectar, me da cosa sonar bajito. Bueno, nada, quiero empezar dándos las gracias a todos por estar aquí. Veo muchas caras desde aquí conocidas y me dan ganas de hacer un barrido de acá para allá y daros a todos las gracias por haber venido porque, bueno, en fin, hace un día estupendo como el año pasado y se está mejor fuera que aquí, pero bueno, que os agradezco mucho que hayáis dedicado este tiempo y espero que no se os haga muy pesada la charleta. Quisiera dar las gracias también a Espacio Ardemans por cedernos otra vez pues también este lugar para poder hablar de libros
y poder decir lo que nos dé la gana, que eso está muy bien, ¿no? Porque normalmente cuando vas a un sitio tienes que pagar un peaje ya por estar allí, y aquí nos dejan decir lo que queramos, ¿no? Quiero darle las gracias al editor, Álvaro Romero, que efectivamente me ha publicado la friolera de más de 200 artículos, pero es verdad que no nos habíamos visto físicamente hasta hoy, y que es verdad que no me dejó terminar la frase, me dijo, sí, tú publica lo que quieras. Y yo, arteramente, pues le tomé la palabra y le dije, sí, no, será un libro corto, 100 páginas, sobre la inteligencia artificial. Y unos meses, eso fue por primavera. Y cuando llegaron las navidades, bueno, Álvaro, que ya tengo un libro, son 600, no te preocupes. Y yo, bueno, yo a todos mis amigos y conocidos y demás, yo asustado, ¿no? Me va a tirar el libro a la cara, y eso habla muy bien de la disposición que tuvo Álvaro para publicarme el libro, ¿no? Has dicho muchas cosas interesantes, Gonzalo, que eres la otra persona a la que también le quiero dar las gracias por en fin, tomarte el tiempo de leer el libro, de hablar de él, de venir aquí, que para mí es un honor estar robándote tiempo, porque yo descubrí a Julius Evola, que es quizás el pensador más citado en el libro, ya ha salido 2 veces. Yo reto a que nos está viendo se tome luego un chupito por cada vez que hablamos de Julius Evola, y ya verá cómo acaba. Entonces, escuché hablar de Julius Evola por primera vez a ti en tu canal, que quiero recomendarlo, y tus libros, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has dicho del deicidio, que yo no lo trato así. Tú has dado una perspectiva histórica porque eres un historiador cojonudo. Entonces, ahí están tus libros, que tienen una base histórica que no están en los míos, porque tienes un conocimiento gigantesco, ¿no? El último, además, muy interesante, tratando el imaginario verdadero de Europa, ¿no? Más que necesario. Creo que estará por aquí, seguro que tienes unos cuantos libros por aquí también, por si alguien quiere hacer doblete como el Madrid este año. Y bueno, dicho esto, es que el editor y yo somos de Madrid, había que decirlo. Dicho esto, vamos ya a tratar un poco temas serios. Estamos aquí, es el Día de Europa. El año pasado estuve presentando otro libro cuando era el Día de la Fundación de Roma. Es decir, buscamos fechas un poco también fuertes para hacer este tipo de actos. Y me presentó el libro Ignacio Gómez de Liaño, que es mi maestro, que está entre el público y que para mí es el intelectual más importante que tiene España, y no quería dejar de mencionarlo. Y además, a colación de lo que mencionaba Gonzalo del libro, ¿no? De todas esas, el valor de las novelas, quisiera recomendar su novela Extravíos. Quisiera recomendar una novela de Javier Ruiz Portella, que también está aquí presente, el director del Manifiesto, que se llama El deber de lo bello, y quisiera recomendar también una novela de Joaquín Campos, que anda por aquí, no le conozco de nada, pero me han dicho que venía, se llama Últimas Esperanzas, más porque me gusta la literatura. Bueno, y ahora sí ya vamos con cosas serias, ¿no? No pretendo hablar mucho del libro, porque tengo intención de que un amigo salga a leer unos fragmentos que creo que son bastante claros, un fragmento. Pero bueno, en cuanto al libro, nace después de la traición de los europeos. Inmediatamente después digo, bueno, voy a hacer un libro cortito sobre la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué la inteligencia artificial, que ahora está de moda, ¿no? Porque quería hacer un tratamiento perennialista de la inteligencia artificial, que es algo que muchos autores perennialistas no alcanzaron a ver. Claro, me doy cuenta de que la inteligencia artificial tiene hermanos gemelos, como esos demonios que tienen varias cabezas, y digo, vale, no puedo tratar solo uno, no puedo no hacer caso a los otros, ¿no? Y me doy cuenta de que entonces lo que me va a tocar hacer es de hablar del mundo contemporáneo, pero no como en la tradición de los europeos, que era un manualito, ¿no? Era do, re, mi, era, bueno, tradición, modernidad y crítica cultural, todo muy ordenadito. Dije, no, voy a hacer un libro de estos wagneriano, o sea, que empiece con las trompetas, con un paisaje neblinoso, ¿no? El caminante sobre el mar de nubes. Y voy a hacer el libro que solo me interesa a mí leer. O sea, yo de nuevo le doy las gracias al editor, porque yo decía, este libro no le va a interesar a nadie. Esto es lo más anticomercial que puede decir un autor. Este libro solo me va a gustar a mí. Entonces fue casi dispararse en el pie, ¿no? Ahora ya sé, por estas cosas de las redes sociales y de los amigos que tienen la manía de leer, que no, que ha gustado a más gente, y eso desde luego me alegra mucho, ¿no? Pero coger el mundo contemporáneo donde lo había dejado en la tradición europea, la tradición de los europeos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, de ahí el título, porque me doy cuenta de que
la mejor definición de lo que es el mundo después de la Segunda Guerra Mundial es la celebración del deicidio. El deicidio lleva ya unos siglos, podríamos decir, preparándose, cientos de años llevándose a cabo, pero realmente los que hemos estado comiéndonos la nata de ese trabajo, pues somos los que hemos nacido en las décadas posteriores a ese acontecimiento histórico, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente se habla de mitología, se habla de muchas épocas, se habla del siglo XIX porque si no, no se entiende el siglo XX, de la Primera Guerra Mundial porque si no, no se entiende la Segunda, pero la idea era hablar especialmente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, de los experimentos de control mental, el famoso MKUltra, de la inteligencia artificial, que básicamente es una ampliación de la cibernética, y de el momento en que los hombres le roban el fuego a los dioses, que es la invención de la bomba atómica y el lanzamiento de la primera bomba atómica, primero como prueba y después sobre población civil, ¿no? Cuando los hombres nos damos cuenta de que podemos destruir el mundo, de que podemos hacer eso que antes solo podían hacer las deidades furiosas, ¿no? Y el libro empieza en primera persona, porque a veces a los autores perennialistas se nos olvida, bueno, yo no me considero así, pero a los que nos movemos en este ámbito, se nos olvida la primera persona. Vamos a ese impersonalismo en el que yo no creo. Entonces el primer capítulo es deicida. Yo soy un deicida. Yo también he matado a Dios y yo también he nacido después de ese momento. Y cuento en primera persona mi recuerdo de lo que fue el 11 de septiembre de 2001, siendo un niño, y mi recuerdo ya bastante más reciente de lo que fue el estado de alarma, cuando se declara el estado de alarma en España, ¿no? Que son dos momentos en los que yo siento que mi vida da un salto al otro lado de la pantalla del televisor, que es donde se explica el subtítulo, más allá de la realidad y la ficción. Todos estamos atrapados en ese mundo de trampantojo, como dice Gonzalo, o de simulacro, ¿no? Como citando a Baudrillard, prefiero llamarlo. Entonces yo tenía claro que todo esto tenía que ir entrando. Yo iba llenando cuadernos como un loco, y claro, yo digo, ¿esto de qué género es? Bueno, es un ensayo, pero es una epopeya también. Es una epopeya y es un ensayo, ¿no? Y es una bitácora. Por ese ejercicio diario de ir escribiendo en un cuaderno, de primavera a invierno, es decir, cumpliendo unos ciclos naturales que se agotan, tratando esos temas que he comentado y haciendo un diagnóstico. ¿Qué mundo nos queda cuando esos tres proyectos, cibernética, control mental y energía atómica, bomba atómica, entran en la vida civil? ¿Qué mundo nos queda? Bueno, ese mundo es un Kali Yuga, pero en una fase de tecnociencia galopante, donde efectivamente la máquina ha dejado de ser, el hombre ha dejado de ser el sujeto central de la historia y este se ha convertido en la máquina. La máquina es el sujeto de la historia en nuestros días. Y eso se debe no porque la máquina pueda arrogarse, aunque es una discusión que hay en el libro, si una inteligencia artificial puede arrogarse aquello que caracteriza a lo humano o no, no tanto por eso, como porque los humanos, como ha leído Gonzalo en el fragmento que ha escogido, estamos dejando de ser humanos, estamos renunciando al espíritu, estamos renunciando al deber de lo bello, y por lo tanto, por eso nos están ganando la partida las máquinas y por eso nuestro mundo es tecnocientífico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salud? La salud es reivindicar lo humano, la salud es buscar la verdadera libertad, la verdadera salud, que es el espíritu, que es la belleza, ¿no? También en el libro, en ese sentido, hay un homenaje a todos los escritores que me han marcado, Louis Ferdinand Céline, Ernest Junger, Julius Evola, Howard Phillips Lovecraft, o sea, los autores que a mí más me han marcado y que en su momento histórico son testigos de esto. Y, bueno, pues luego hay un correlato de ficción. Es decir, yo me doy cuenta de que para pensar nuestra época, por también lo que acaba de leer Gonzalo, no basta únicamente con el ensayo, no basta únicamente con digamos, mecanismos empíricos. Hay que hacer literatura, pero no solo la literatura de Montaigne, que es una literatura ensayística donde está el yo, es una literatura donde hay ideas, donde hay referencias cultas, donde estás hablando pues desde la historia antigua hasta la historia más reciente, sino que también hace falta introducir ficción. Entonces en este libro también hay bastante ficción y de alguna forma se van entrelazando, ¿no? Es una mezcla arriesgada, pero yo sentía que era la que tenía que hacer y sobre todo la que quería hacer. Entonces, bueno, en ese sentido no quiero decir mucho más como presentación.
más que, bueno, que va a salir un amigo a leer unos fragmentos y luego, pues si queréis, charlamos sobre los temas que queráis, y si no, pues nos vamos ya a beber a chupito por ébola, que ya digo que acabamos con una buena curva. Así que nada, Juan, si quieres venir a leer, y muchas gracias por haber venido, de verdad. A todo esto, mi amigo Juan, que es un poeta excelente, entonces no le he contado entre los escritores porque todavía no es públicamente, pero vamos, que ya os digo que dentro de poco va a estar presentando un libro seguro, así que... Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos. Bien, vamos a leer un fragmento largo, extenso, del capítulo Bitácora personal para el fin del mundo. Y dice así: solo me interesa aquello que tiene una perspectiva existencial. Walt Whitman dejó dicho: soy amplio, contengo multitudes. Y Fernando Pessoa añadió algo muy parecido al expresar, por medio de un poema que llevaba en su interior todos los sueños del mundo. Alguien, cuyo rostro no recuerda ahora bien del todo, lo dijo una vez y desde luego no se equivocaba: soy un hombre complejo y ecléctico, al que le cuesta no dar demasiadas vueltas a las cosas, y supongo que es por eso que me niego a escribir, al menos en este momento de mi vida, cualquier formato de libro convencional. No es tanto un deseo de innovar, de parecer modernito o de romper viejos esquemas, lo aseguro, como una necesidad de expresión acorde con mi extraña personalidad, la búsqueda de una forma que me permita realizar un ligero corte de mangas a todos aquellos que no están interesados en posar sus ojos sobre un libro. A los valientes que sí, y que además han llegado hasta este texto en concreto, solo tengo algo que decirles. Espero que el esfuerzo merezca la pena. Bueno, está bien. Y tal vez una última cosa más antes de continuar. Suerte. Supongo que soy demasiado intenso, que le pido una manifestación excesivamente radical a la vida de forma constante, en todos los momentos y lugares, y eso es algo que me acaba desgastando y, en último término, también resintiendo. Me resulta imposible abandonar las preguntas últimas de la existencia, aunque sea durante un rato. Soy presa de un impulso ciego que me arrebata la energía, como un vampiro, hasta acabar de extirparme el propio deseo de vivir. No exagero al decir que lo que más habitualmente me lleva a pensar en el suicidio es la insulsa textura de la vida. Lo mismo me ocurre con la lectura. Acudo a demasiados textos a la vez. Leo de una tacada muchos más libros de los que soy capaz de recordar, o incluso de los que puedo contar, y eso hace que al final bailen en mi cabeza los argumentos y las ideas, los personajes y las tramas. Ocurre otro tanto con lo que escribo. Detesto las transiciones, los datos superfluos. Me gusta obviar todo lo farragoso y pasar directamente a la esencia. Voy a la caza del corazón de la materia y aunque soy paciente hasta llegar a él, pronto necesito realizar un ejercicio análogo de contraste. Me pasa lo mismo con las personas o con los lugares. Solo vuelvo con aquellos que en un principio me resultan inagotables y al final casi siempre me acabo cansando. ¿Qué decir de la decepción? De esa pérdida de empuje en las relaciones personales que tras un breve periodo de entusiasmo acaba por herirlas mortalmente. Mi escritura no hace otra cosa que trazar principios, bosquejar finales inconclusos, quizás porque mi obsesión con el final último, me perdonarán el pleonasmo, es demasiado envolvente. Contengo multitudes a la manera de Whitman, y eso hace que mi escritura quiera abarcar más, en busca de la totalidad, antes de quedarse estancada en una única perspectiva. Prefiero la cartografía al folletín. Vivir es recordar en la misma medida que escribir es corregir. El libro cerrado es tan ficticio como la experiencia cerrada. Solo la muerte, la publicación, pone fin al proceso de reconstrucción, de movimiento, de autogeneración constante. Importa más la impresión mientras se escribe o se vive que el fruto de ese esfuerzo. Y sin embargo,
nos empeñamos en volver a corregir o recordar tratando de hallar algo que es por definición inaprensible: el tiempo. Algún día una máquina podrá recrear el tiempo igual que un humano, inventando el recuerdo, generando auténtica escritura. No puedo militar en ningún partido ni formar parte de ningún espectáculo de masas. Es algo que no responde exclusivamente a cierta tendencia al escepticismo y la deconstrucción como un profundo anhelo de verdad que me lleva a poner en cuestión los planteamientos que cualquier miembro, afiliado o militante no suelen poner en tela de juicio. El creyente se permite dudar en momentos puntuales. Yo, por el contrario, necesito hacerlo varias veces a lo largo de un solo día. Y eso, queridos amigos, es un gran problema para abrirse paso por un mundo que ya es lo bastante difícil e inhóspito para aquellos que se desplazan por él cargados de certezas autosatisfechas. Me temo que soy incorregible. De niño manifestaba ese mismo problema y en parte fue por eso que me pasé la mayor parte de mi trayectoria por el circuito académico estatal castigado en los pasillos. De alguna forma busco una perspectiva cósmica a la que he llegado saltándome clases cuando no debía, imaginando cómo es observar al ser humano desde otro planeta y con una lógica totalmente ajena a la que habitualmente tenemos por convencional. Cuando no sabes qué hacer, ya sea ante un hecho concreto de la vida como ante el propio sentido general de la vida, la única solución posible reside en mantenerte en movimiento. La mayoría de las personas tienen un mapa para moverse en la vida y, por supuesto, en ese mapa se inscriben también los proyectos más personales, como escribir un libro. Por mi parte, prefiero emplear más bien una brújula formada por los escasos pero consistentes títulos, tales como verdad, belleza o amor, a los que he decidido entregar mi vida. Sin detenerme un instante, sobre todo cuando la quietud es máxima entre trayectos. Es más difícil ser controlado en tránsito, aunque ese tránsito sea, claro está, en la mayor parte de los casos, un estadio interior del ser. Quienes niegan el fluir del tiempo amparados en la ideología o en la ciencia no entienden que la esencia de la vida, por más que les desagrade, jamás se rebajará a cumplir sus limitadas expectativas de ella. Yo tampoco. Me aburre mortalmente la burocracia, el papeleo, lo institucional, no digamos ya lo convencional. No existe nada más convencional que las etiquetas y probablemente no ha existido una época más compulsivamente asociada a la necesidad de etiquetar que esta. Pues bien, ahí va un secreto. La vida no responde a una sola etiqueta capaz de resumir el vasto estado de las cosas. En los dietarios los grandes acontecimientos se entrelazan con los hechos más mundanos de una determinada experiencia subjetiva. Una bitácora, en cambio, no es un diario, sino una escritura más difusa donde lo personal y lo histórico se anudan de forma menos lastrada por lo cotidiano. Se escribe igual que el diario, en el día a día durante un cierto tiempo, pero no se rige exactamente por las mismas normas. ¿Por qué no escribo un diario? El dietario es un receptáculo de la memoria donde lo que desayunas mientras llega la noticia de la guerra de pronto adquiere una dimensión trascendental. Por mi propio talante, como acabo de explicar, me siento más cómodo acudiendo a otra forma diferente de expresión, más autoconsciente de aquello en lo que consiste el teatro de la memoria, conformando así una suerte de reflexión híbrida o falsa ficción llena de pensamientos y datos que recrea eso mismo que vive el sujeto histórico cuando la época le atraviesa, solo que proyectado hacia afuera. Un exterior dispuesto ampliamente. Es el espejo del otro. Me gustaría haber sido capaz de escribir un libro concebido para ser leído en movimiento, mejor aún, en un claroscuro donde se abracen el movimiento y la calma más profunda, el éxtasis vitalista y el vacío más neutro. No estoy pensando tanto, pues, en un lector ideal al que me cuesta imaginar como un escenario de lectura ideal, mucho más fácil de encarnar mentalmente para mí. Hablo de una estación de tren, del vestíbulo de un hotel, del bullicio propio de un aeropuerto en hora punta, de una parada de autobús, de un andén de metro, de un parque concurrido en el que uno puede descansar después de una jornada extenuante durante apenas unos breves instantes de calma.
Escribo desde una interioridad profunda, a salvo para encontrar la paz en medio del movimiento y para promover el tránsito en un ambiente neoconservador de excesiva invariabilidad formal. Lo hago por la sencilla razón de que soy un inútil, un grafómano incapaz de hacer otra cosa con convicción que no sea deshacerse en el papel por medio de una expresión sencilla, aunque, claro está, convicción no quiere decir tanto como dirección, puesto que eso supondría el empleo de un mapa, y ya hemos dicho que solo nos movemos orientados, si acaso, con la ayuda de una brújula. Una bitácora realizada por alguien que se desplaza por el mundo con los ojos cerrados, para alguien que recibirá esta honesta masa de palabras con los ojos abiertos. Por medio de una forma fragmentada a modo de esquirlas desprendidas de una totalidad mayor pero todavía incognoscible. En el fondo, incognoscible desde el principio de los tiempos y hasta el final de los tiempos, si es que tiene sentido dibujar esos absurdos marcos humanos cuando se está hablando de un misterio que los trasciende por naturaleza. Lo inacabado es aquello que tiene su finalidad en sí mismo y no en ninguna totalidad diseñada por los hombres, igual que nosotros. Solo he transcrito las esquirlas de percepción halladas desde una perspectiva concreta. Lejos de mi intención está, salvo en contadas excepciones, la idea de querer imponer a otros mis conclusiones. Más bien se trata de hacer común una incertidumbre que en el fondo considero inherente a todos los hombres. El auge de la así llamada autoficción que ha sufrido la literatura contemporánea en las últimas décadas solo indica una cosa: los hombres del siglo XXI somos deicidas. Queramos o no, somos místicos en potencia. Hemos aniquilado al Dios de la teología, a la utopía que persiguen todas las ideologías, a los horizontes de salvación tecnocientífica, a cualquier forma física de inmortalidad alguna vez concebida, liberándonos así tanto de la deidad religiosa como de la deidad mágica, como viajeros que únicamente pueden alcanzar ya a la divinidad ahí, en la estética de la belleza, en ese instante presente en los restos de una divinidad que emana de nuestro interior y que resplandece en contacto con los milagros que el mundo exterior dispone. Fragmentos de belleza que afrontamos en vida y el arte captura, sin arrebatar, un átomo de intensidad a su presa. Un libro sin principio ni final, donde cada cosa comience y acabe a cada instante. Un texto de finales escrito para un tiempo situado después del fin. Gracias. Bueno, pues he visto menos cabezadas de las que esperaba y bueno, antes de salir corriendo, si alguien quiere hacer una pregunta y si no, nos podemos ir ya a beber. Gracias. ¿Algún comentario, pregunta, por favor? Ese es el encanto de una reunión como esta. Venga, Chema, ahí te tengo, reacciona, tío, te toca, venga, díalo. Y que gracias a Juan por leer, que yo creo que tiene una voz muy bonita, lee muy bien, canta estupendamente, es un hombre del Renacimiento. Yo le envidio porque pinta, canta, escribe poesía, que yo no escribo poesía, o sea que es una persona con muchísimo talento y que vale un montón además y me ha hecho este gran favor, así que gracias, Juan. Chema, venga, ¿qué quieres decir? A ver, sin haber leído el libro todavía, pero dado que tanto como Guillermo y yo somos jóvenes y por mi trabajo, ya lo sabe Gonzalo, que soy profesor de historia, me las tengo que ver todos los días con una juventud que en un gran porcentaje son parias, me gustaría, no sé si tiene que ver mucho o poco con tu libro, pero yo creo que con la juventud, sí, porque tú siempre hablas para la juventud. ¿Qué mensaje darías a la juventud actual? Si hay que buscar unas minorías dentro de esa juventud, o hay algo que hacer a un nivel más amplio, de masas. Yo, tiene que responder el autor. Guillermo, estás para ti, tío. Yo odio de los suelo huir porque odio a los predicadores, no me gustan. Entonces no quiero predicar nunca. No lo digo porque tu pregunta me obliga a ser un predicador, digo porque no me gustaría parecerlo y quiero aclararlo, ¿no? En ese sentido. Es decir,
al final cada uno, o sea, yo no creo que se pueda hablar a una juventud, ¿no? Creo que hay que hablar a cada persona, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero sí que creo que hay una visión generacional en el sentido de que las cosas se van volviendo progresivamente decadentes, ¿no? Porque así es el Kali Yuga. Pero la cuestión es que antes, joder, hay gente de otra generación que las películas, la música, la gente, los ambientes molaban, ¿eh? Entonces, bueno, se puede llevar mejor. Pero cuando ya llegas a un territorio que está devastado desde antes de que nazcas, cuando llegas a una película y ya estás en los títulos de crédito, pues lo normal es que digas, quiero mi pasta, esto es una basura, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que nosotros, una pequeña minoría que hemos ido a una educación asquerosa, a unos medios de comunicación repugnantes y, digamos, a un entorno social totalmente antihumano en las oportunidades laborales, en las reuniones sociales, en los propios ambientes, en los referentes culturales. Pues claro, yo creo que hay una pequeña minoría que nos despertamos, ¿no? O sea, digamos que de alguna forma estamos todos programados, ya porque la existencia así se percibe de manera programada, o sea, eso está muy claro en la cosmogonía hindú, ¿no? Es decir, la realidad ya es un trampantojo de por sí, pero ese trampantojo hay que añadirle que estamos en una época donde especialmente lo que llamamos realidad está manipulado. Entonces, o te quedas en esa versión programada de la Matrix o despiertas, ¿no? Y ese despertar no es más que despertar a un dharma, a un camino, ¿no? A un daimon, a la llamada de un daimon interior. Entonces lo único que hay que hacer es estar atento a las señales que llegan de ahí, que yo creo que existen, es decir, estén en la naturaleza o las veamos nosotros, es decir, construyamos nosotros el sentido o el sentido sea objetivable. Lo cierto y verdadero es que eso existe, que hay algo que te habla y que tú también hablas, ¿no? En ese sentido, cada persona debe encontrar su camino en la visión histórica y en su propia biografía, ¿no? Y conociendo aquello que es externo, conoce aquello que es interno, y conociendo aquello que es interno, conoce aquello que es externo. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo único que hay que hacer es no buscar un mapa, no decir soy de Vox, no decir soy católico y ya está, no decir soy del Real Madrid y ya está. O sea, huir de esas etiquetas, huir de los mapas, huir de que otro venga y te diga tú tienes que hacer esto, tú tienes que ser esto, huir de todo eso siempre y en cambio seguir la brújula, seguir tu camino y construirlo, seguir el Dharma, escuchar al Dharma, estar en el Dharma y saber que ese es el sentido de la vida, que no vas a llegar a ningún sitio donde no haya llegado otro antes, no vas a hacerlo mejor que otro antes, es decir, después cuando caiga este sistema, si es que cae, no es que vaya a llegar otro mejor necesariamente, llegará otro distinto, que puede ser incluso peor. Hay muchas utopías sobre gente que se rebela contra un régimen dictatorial, acaba peor, ¿no? Y por supuesto no estoy hablando del régimen del 78, claro. Entonces, en ese sentido, huir de todo aquello que te quiera meter en un rebaño, ¿no? Incluso en el rebaño de los que te dicen que hay que salir del rebaño, ¿no? Hay que ser lobo estepario siempre. ¿Alguna cosa más? ¿Quieren beber? A ver, caballero, venga. ¿Dirías que uno de los problemas fundamentales de la sociedad contemporánea que han llevado a este subjetivismo, a este nihilismo constante, viene propiciado por el archivo permanente que sale, viene producido por la digitalización constante y cada vez más incipiente? Bueno, ahí está la ley de Moore, que es una ley científica según la cual hay un crecimiento exponencial de la información que va produciendo la humanidad. La ley de Moore postula que se llega a un punto que ya está más que sobrepasado, en el que a cada instante estamos produciendo más información de la que había en toda la historia anterior de la humanidad. En un instante, ahora mismo hay gente mandándose audios de WhatsApp, tweets, no sé qué tal, generando más de lo que ya hay almacenado. Entonces, por supuesto, hay un exceso de datos y ese es, en buena medida, también el mayor factor con el que cuenta cualquier disidente. Es decir, que sabes que hay tal abrumadora cantidad que te puedes librar solo porque no todo eso es rastreable, ¿no? Si todo fuera rastreable, estaríamos mucho más controlados de lo que ya lo estamos y nuestro comportamiento sería mucho más dirigido de lo que ya lo está. Entonces, ¿es un problema? Sí, pero es tan fácil como cerrar la puerta. A mi casa no entras.
si yo no quiero que entres? Entonces, es tan fácil como, que aquí me están bombardeando y yo ya no puedo leer, fuera. Así de fácil, o sea, es tan fácil como decidir, tomar las riendas de qué quieres que entre en tu cabeza, de qué quieres leer, de qué canales quieres seguir, de información, etcétera, ¿no? Digamos que vivimos en un actualismo, la última hora, ¿no? La última hora de las noticias, la última hora de la cultura, etcétera, cuando no se han leído clásicos, cuando no se te están contando las verdaderas noticias. Yo creo que muchos de los que hemos despertado, tampoco quiero decir que yo haya despertado, porque yo soy el primero que puedo creerme muy despierto y luego estar todo el día cayendo, y me ha pasado en la pandemia, etcétera, y o sea, soy una persona clarividente, soy el primero que está programado y el primero que se la mete en dobladísima, ¿no? Entonces, en ese sentido, como estamos programados, para desprogramarte, lo que hay que hacer es tomar esas riendas, ¿no? Como tal no es un problema, es decir, si tú sabes buscar, esto es una enciclopedia que te puede convertir en Aristóteles, y eso antes era muy difícil. Tú antes querías leer y tenías lo que había en la biblioteca de tu zona y en las librerías de tu zona, ¿no? Ahora puedes venir al espacio Ardemans y te lees a Dugin, a Ébola, a Lenón, y luego te vas a Malasaña y te lees a Deleuze, a Guattari y tal, y te lo puedes cruzar y acabas sacando pues, un libro donde todo eso se cruza. Es decir, yo también he usado eso para ganar tiempo, es decir, tengo 25 años y he leído lo que he leído porque he usado internet para saber qué quiero leer, y eso es muy importante, ¿no? Y eso, de alguna forma, lo que yo quiero también es que este libro sirva para que otros se aprovechen del trabajo que yo ya he hecho, cojones, que yo he estado muchos años leyendo y trabajando estos temas, y creo que lo que se puede hacer aquí es decir, esto me interesa, esto no me interesa, de lo que yo propongo. Aquí dice algo interesante, aquí Guillermo es un gilipollas, pues claro que sí. O sea, yo claro que también habrá muchas chorradas, habrá muchas cosas que digas, ¿cómo lee esta basura? O decía antes Gonzalo, pues leer los libros o ver las películas, pues habrá cosas que a la gente no le gusten y está bien aquí que así sea. O sea, yo no quiero que alguien diga, joder, qué maravilla todo lo que recomiendas. A mí me gusta que me digan, tío, esta película es un puto bodrio, que recomiendas, ¿no? En ese sentido, creo que así es como hay que afrontar este aluvión de información, ¿no? Javier. Tengo dos preguntas. Perdón. La primera es muy inmediata por lo que una cosa que acabas de decir que me ha sorprendido profundamente. Cuando dices que hay que ir a Malasaña a leer a Deleuze o Guattari, y se le podría añadir probablemente a Foucault, lo dices en el sentido positivo del término. Porque con estos señores lo único que hay que hacer es darles una patada y echarlos a la quinta puñeta. Son los deconstructores por definición. Son los padres del wokismo. Bueno, en ese sentido... Pero te lo tengo otra pregunta. Sí. ¿Era en ese sentido que lo decías, que en el sentido positivo? Sí. Ahí, querido, lamento discrepar contigo. ¿Pero por qué? ¿Qué les faltas? ¿Son desconstructores sí o no? Claro que sí, pero es la que... French Theory ha creado el movimiento en las universidades americanas a partir del cual se crea el wokismo como tal. No, eso lo ha creado la CIA y es bastante anterior. Pero teóricamente el substrato poco tiene que ver Deleuze, en mi opinión. Yo creo que Deleuze es un gran intelectual. Yo creo que además, o sea, en esta sala, si estuviera Deleuze, yo le ponía un monumento. O sea, creo que la única persona que tendría niveles comparables a Deleuze aquí sería Ignacio, que es otro monstruo, pero son monstruos que hay uno cada 50 años. Yo creo que Deleuze lo es. Creo que la deconstrucción es un hecho, y ese es uno de mis problemas con muchas veces este enfoque, es decir, ¿cómo se vuelve antes de la deconstrucción? Eso no ha ocurrido. La deconstrucción solo ha tenido lugar en Occidente. Es decir, Occidente es la única civilización que está más allá de la deconstrucción ya. Y Occidente no ha vuelto a un estadio anterior previo a la deconstrucción. Esa fantasía de que se puede volver a un estadio previo a la deconstrucción es una fantasía y es una utopía más. La realidad es que la deconstrucción es un hecho, hay que aceptarla y hay que aprovecharla. Yo en el libro lo digo, y lo decía ya en el anterior, pero aquí de manera más vehemente, hay que ser agentes del caos. Entonces, ¿que vivimos en una época caótica? Sí, pues más caos. Hay que hacer el caos nuestro y hay que saber cabalgar el tigre, pero en el sentido más pleno de la palabra. Cabalgar la deconstrucción también. Había otra pregunta, ¿no? Otra vez, tenías otra más. Sí, no, la otra es respecto a lo del lobo estepario,
ahí también expreso mi discrepancia. ¿Tú crees realmente que siendo todos lobos esteparios podemos cambiar alguna cosa? Y este ensalzamiento del lobo estepario no es en últimas caer en el mismo individualismo que es propio de la modernidad y de la posmodernidad. No, porque yo diferencio entre individuo, dividuo y persona. El individuo es la degradación del individuo y el individuo es el sujeto de la modernidad. La persona es otra cosa. La persona tiene unos valores espirituales que no tiene el individuo. Entonces, claro, si tú eres un individuo, pues sí, vives en tu propia vida, en tu utopía privada a base de consumo, ¿no? Que es lo que se quiere que ahora seamos. Pero también en esa vanidad de querer restaurar las cosas, que obviamente yo también quiero, pero yo no me veo en la posición de construir una sociedad. Es decir, aquí todos somos muy valientes, pero si ahora entran y dijeran, venga, presidente del gobierno, Guillermo, hostias, yo no quiero ser presidente del gobierno, yo no quiero decir, vale, ahora vamos a hacerlas, o mejor, dictador, todo escritor, como diría Jiménez Caballero, es un dictador, ¿no? En potencia. Venga, Guillermo, dictador, ¿cómo hacemos las cosas? Hostias, yo no quiero decir cómo tienen que comportarse los demás, porque principalmente no me gusta que me digan cómo tengo que comportarme yo. Y mi odio hacia el wokismo no es porque sean deconstruccionistas. O sea, a mí si alguien quiere decir, un señor con barba, me quiere decir que se llama Alicia y que su perro es su hijo, pues a mí primero esa persona me va a provocar compasión. Yo creo que es una persona que está mal. Y lo que no voy a hacer es decirle a esa persona cómo tiene que arreglar su vida. Lo que yo quiero es que conozca su dharma, porque creo que con esos datos no lo está siguiendo, su camino, pero yo no voy a hacer un grupo social donde a esa persona la tenga que mandar a un correccional porque no me gusta cómo hace las cosas, porque a mí, cuando me han querido también dar palos desde el sistema, yo soy el primero que lo detesto. O sea, a mí detesto que un sistema me diga lo que tengo que hacer. Y parto de la base de que ningún sistema en ese sentido va a ser justo. No lo ha habido sobre la faz de la Tierra. Por terminar, creo que no podemos pensar que estamos exentos de caída, porque ese es uno de los principales males del puritanismo. Pensar que se puede alcanzar un lugar en la Tierra donde no hay mancha, donde todos vamos a ser puros, en cierto sentido. Yo no creo que ese lugar sea alcanzable. Yo creo que yo soy realista político en ese sentido, y junto al poder siempre hay una parte terrible de opresión. Lo que hay que hacer es fiscalizar el poder. Yo por eso critico el sistema que hay ahora, porque creo que hay que fiscalizarlo y es terrible. Y cuando llegue otro, el de mis amigos, entre comillas, haré lo mismo. Con dolor, supongo, pero haré lo mismo, porque creo que eso es pensar contra. Me parece muy interesante. Yo voy por la mitad del libro y me parece un libro que en un principio, con lo tocho que es, dije, joder, me voy a tener que verlo pero que no me está costando nada y me está interesando muchísimo. Y eso que la gente que piensa a mí me aburre mucho. Y es un libro donde se piensa mucho. Yo creo que, en mi opinión, es que, joder, y de hecho en el libro también lo expresas, yo recalco el derecho a ser un lobo estepario, un emboscado, llamémoslo como queramos. O sea, está lícito como está en una organización de 5 millones de personas. Pero lo que sí tengo claro, y es ahí donde me gustaría que alguien me lo explicara, el tradicionalismo, evidentemente yo odio la inteligencia artificial. No es que lo odie, pero que no me gusta nada. En cierto sentido, ahora mismo estamos haciendo cosas que para comprar un Mac no me cuesta nada, pero para hacer papeles de bancos o del INEM, o papeles para mis padres que necesitan ayuda porque resulta que estamos peor que en la época de Franco. O sea, que es absolutamente kafkiano. O sea, me están pidiendo una serie de papeles que con Mac lo haces haciendo así, clic, dando la tarjeta y todo se recompone y ya tiene tu cuenta. Entonces esta es la modernidad que yo detesto y me parece terrible. O sea, la modernidad que nos plantean no es una modernidad de tabula rasa, o sea, de tabula rasa, quiero decir que sea de tarifa plana. Es una modernidad a lo que a ellos les interesa que sea moderno, que sea el consumismo. Pero también, por otro lado, la tradición a mí me da miedo, porque la tradición también no es objetiva. Es decir, para una persona
que alucina con Mahler o con Wagner, pues escuchar a la Bertrand de Ground o escuchar a Lou Reed o escuchar, o sea, eso es modernismo o es arte degenerado. Entonces, quiero decir, hay que tener cuidado también, y no sé cómo, quiero saber tu opinión, cómo sopesamos lo que ya, o sea, quiero decir que la tradición, cuando hablamos de tradición, claro, no sé, tenemos que derrochar todo, porque hay cosas ahora mismo que están pasando que están muy bien. O sea, yo veo que hay mucha gente que quiere volver al pasado, pero pasado de verdad. O sea, la misa en latín, sacerdote de espaldas, todo el rollo. Entonces, eso no quiere decir que todo lo que esté pasando ahora esté mal. O sea, en el sistema del arte y hay muchísimas cosas que se están haciendo en el cine muy, muy interesantes y en escritores muy, muy interesantes. Entonces, lo que quiero decir, a ver si me entiendes. El tradicionalismo, pero yo no creo que se pueda llegar a un tradicionalismo puro, ni se puede llegar a este modernismo puro asqueroso. O sea, tiene que haber otro sistema. La libertad de juicio. Si es que en eso somos muy católicos, ¿no? De decir, cada uno con su buen entendimiento tiene que tomar sus decisiones en la vida, ¿no? Ya digo. Luego volvemos al Lobo Estepario. Claro, volvemos al Lobo Estepario, que es un libro, ¿no? El libro de Hermann Hesse, muy interesante porque habla de la Alemania de Weimar. Y seguimos en la Alemania de Weimar, es decir, ahora estamos en ese momento en que todo es fiesta malasañera, ¿no? Pero todos sabemos lo que viene después de la fiesta malasañera, que es el señor del bigote raro, el pintor ese, ¿no? A mí tampoco me gusta el pintor. Ni lo uno ni lo otro. ¿Qué va a venir? Pues, ¿qué vino después? Nada mejor. O sea, no creo que vaya a venir nada mejor. Creo que sencillamente hay que seguir fiscalizando el poder, porque ni me gusta la Alemania de Weimar, ni me gusta la Alemania nazi. No me gusta ninguna de las dos. Puedo encontrar cosas que me gustan en las dos, cosas que me gustan en la Alemania nazi. ¿Me detengan? Pues sí. Pues sí. Autores, pues sí. Pero no quiero que vuelva a eso, no quiero que vuelva a una nueva forma de reacción. Y repito, si el día de mañana alguien que yo considero un amigo es quien está en el poder y quien quiere imponerle a los demás lo que hay que hacer, yo seré el primero que estaré enfrente, porque eso no es lo que me gusta. ¿Qué es lo que hacer? Como diría Lenin. Bueno, pues el que hace la pregunta es Lenin. Yo no quiero ser Lenin, no quiero dar respuestas a esa pregunta. No me gustan las preguntas con mayúsculas, las ideas de la brújula sí que hay que ponerlas con mayúscula, pero las respuestas hay que escribirlas con minúscula a riesgo de acabar convertido en un tirano, porque bueno, si eres un tirano que está en el poder, bueno, pues Putin, Kim Jong-un, pero si eres un tirano que está en el sofá de su casa es un poco penoso. Ser tirano en el sofá de casa en Twitter, un poco lamentable, yo no quiero ser eso. Yo no he tenido la oportunidad de leer el libro todavía, pero he estado siguiendo las presentaciones que has estado haciendo. También un poco para retomar la idea que él había sacado durante su pregunta. Me da la sensación, y corrígeme por favor si me equivoco, de que en el libro operas con la libertad, con el concepto de libertad, y apelas a la voluntad del hombre para que voluntariamente y desde la libertad tome el control de su vida, cabalgue el tigre o patatín patatín. ¿Con qué propósito? O sea, porque retomando la idea, tal como yo lo veo, el propósito del hombre es la reconstrucción. El primer mandato del Génesis es completar la tierra. El primer mandato. El replete terra. ¿Cuál es el propósito que tú ves? ¿O cuál es esa? O sea, después de hacer esa llamada, después de apelar al hombre a cabalgar el tigre, ¿en qué dirección? ¿Cuál es la dirección que tú ves? No sé si la plasmas en el libro o si es algo que todavía no has trabajado, todavía no has desarrollado. Esa libertad sobre la que estás operando, esa libertad muchas veces oprimida por los poderes sociales, esa llamada a la libertad, ¿con qué propósito? Bueno, digamos que si vamos a... O sea, obviamente uno no puede ser libre, esa es una de las mentiras más gordas del liberalismo, si no hay libertad social, ¿no? Es decir, tú no puedes, en una sociedad como la nuestra, no se puede ser libre. Yo discrepo de eso.
Yo creo que la libertad viene de la dignidad humana. No, sí, o sea, sí, eso lo comparto, o sea, por supuesto que tienes un grado de libertad, ¿no? Pero una libertad plena no la puedes vivir en una sociedad donde, por ejemplo, pues te toca ir al trabajo y enseñarle a los niños una historia que sabes que es una puta mierda, ¿no? O sea, eso, ahí no eres libre, ahí estás siendo un engranaje del sistema, pero es que hay que pagar facturas y toca ser un engranaje del sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido no eres libre, y eso es una putada y se ve, sobre todo en el ámbito laboral, porque si yo no me gusta tal persona, pues no es mi amigo, pero si es mi jefe y es un cretino globalista, pues voy mal, ¿no? O sea, mi vida va a ser un poco infernal. Y si encima mi trabajo consiste en cumplir un programa y si no cumplo el programa me despiden y hasta me denuncian, pues es un problema. Y si en el programa se incluye usted que se llama Raquel, quiere que le llame Roberto, y yo no creo que usted sea Roberto, yo creo que usted es Raquel porque sus cromosomas lo indican, pues tengo un problema, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay una libertad plena. Y claro, ahí, o sea, lo que quiero decir es que con mi intervención de antes del globo estepario no compro la fantasía liberal, ¿no? De pues ser libres y que arda el mundo, ¿no? No, esa es la crucifixión, es decir, que yo no puedo solo vivir en el plano horizontal ni solo puedo vivir en el plano personal, hay un plano social. Creo, porque está escrito, que si estamos en el fin de los tiempos no vamos ahora a construir la mejor de las sociedades. Sería un poco contrasentido. Entonces, estamos jodidos, es un poco el resumen, ¿no? Cada vez es más difícil ser libre, cada vez están peor las sociedades. Entonces, bueno, podemos soñar con una del espíritu, de personas que se autoconocen y conforman un grupo, pero realmente ahora mismo la realidad no se parece mucho a ello. Entonces, de nuevo, apelando a ese realismo, sin abandonar la otra idea, lo que uno tiene que procurar es ser lo más libre posible él, y ayudar a los que tiene a su alrededor en ese sentido, ¿no? Y con eso ya es bastante, me parece a mí, ¿no? Porque tengo la sensación de que muchos tertulianos, muchos comunicadores que van dando lecciones, ¿no? Y no quiero hablar de determinados canales, al final, ellos su vida, ¿qué hacen exactamente? Porque nunca lo cuentan. Y además, cuando indagas en lo que hacen en su vida, te aseguro, y estoy pensando en unos programas muy concretos, que son unos puñeteros hipócritas. Pero yo que he podido rascar un poquito, no te puedo ni imaginar las ganas de vomitar que tengo al pensar en ello, ¿no? Entonces con eso ya es suficiente. Y antes de dar lecciones, yo soy el primero que tengo que dar más que lecciones, explicaciones, ¿no? De muchos fallos biográficos que podría ir señalando en los que no he ejercido esa libertad, ¿no? Ya no solo porque me lo impide el sistema, sino porque me lo ha impedido mis bajas pasiones o mis debilidades personales, ¿no? O sea que en ese sentido creo que ya tenemos suficiente con tratar de ser libres todos nosotros en el pequeño espacio que se nos ha dejado para ello. Mi comentario, bueno, va hacia ti, Guillermo, pero también para Gonzalo me podría responder en vuestra humilde opinión. Has comentado que lo ideal es no seguir rutas, no seguir mapas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, aquí me viene a mí una interrogante sobre si hay que seguir, por así decirlo, nuestra propia conciencia, hasta qué punto pues, nos dejamos llevar por una visión subjetiva y propia nuestra o por una verdad en mayúsculas. Claro, a mí me viene aquí la idea, por ejemplo, el mito de Platón de la oviga, es decir, los caballos sobre el ego, y tenemos que controlar esos caballos que son el ego. Pero luego el caballo, por ejemplo, simboliza también la trascendencia hacia algo sagrado. Hay un cuadro maravilloso del Greco, que es el de Laoconte, en el que se ve cómo el caballo está entrando en la ciudad sagrada de Toledo y según la simbología hermética, ese caballo te ayuda a trascender hacia lo sagrado, el umbral de lo sagrado. Entonces, claro, cogemos el caballo para la oviga para que el ego no nos domine, nos dejamos llevar por el caballo para que nos ayude a trascender. ¿Hasta qué punto cogemos, vamos a decir, las cuerdas? Bueno, el ego es una mierda, en eso coincide cualquier tradición que se valga la pena, o sea que el ego hay que evitarlo, ¿no? Y destruyendo el ego, que es la lucha con el dragón de tu maestro, Gonzalo, de Antonio Medrano, la lucha con el dragón es diaria, nunca acabas con el ego del todo, ¿no? No es un enemigo que se vaya a ir, es una lucha constante y diaria. Pues acabar con el ego siempre, pero no caer tampoco, porque somos occidentales, en pensar que como otras sociedades, como otras tradiciones, no vamos a tener un cierto individualismo. Quiero decir, en la India, en China, incluso en Rusia, países que están creciendo en este mundo multipolar, el individuo tiene menos importancia de la que tiene en Occidente. En Occidente hay un individualismo
que tienen cosas muy buenas, o sea, por eso reivindico a Montaigne, por ejemplo, o a Petrarca, que son son modernos en muchos sentidos, que son tradición europea también, y que de alguna forma yo no puedo querer vivir como un hindú de la casta X, porque yo soy un occidental que tiene conformada una cierta personalidad, ¿no? Y además creo que eso está muy bien. Por eso creo que no se puede volver atrás históricamente, y los occidentales tenemos nuestra propia tarea que incluye pues, numerosos hechos puramente occidentales, como la deconstrucción en nuestros días, ¿no? Por eso creo que hay que aprender a integrarla, es decir, ¿qué hay que hacer? Hay que ir haciéndolo. O sea, si yo dijera aquí lo que hay que hacer, no haría un libro, o sea, haría algo y me forraría o lo que sea. Como no tengo ni idea, hago un libro porque lo que hago, como ha leído Juan, es compartir mi incertidumbre, ¿no? En ese sentido, o sea, ya os las compongáis cuando leáis el libro si es que lo leí. Yo no tengo las respuestas, lo siento un montón. O sea, es que si las tuviera, no estaría escribiendo libros, estaría haciendo cosas más útiles. Me tengo que joder y escribir un libro porque no se me ocurre otra cosa mejor que hacer, ¿no? O igual es que soy un inútil también. Entonces, en ese sentido, lo que hay que aprender es a integrar todo eso. Sobre todo los que somos jóvenes, que lo pillamos más al vuelo y que además no tenemos por qué tener esas cerraduras de mente de otras generaciones, ¿no? Van pasando los años y tú ya tienes formado cuáles son tus autores. Los que somos jóvenes tenemos que leer sin miedo, ¿no? Y ya digo, no solo bebiendo de un sitio, que creo que ese sí que es un problema de muchos jóvenes, porque yo lo he padecido mucho tiempo, ¿no? De pronto descubro la televisión tal, me leo los libros, o el canal tal, me leo los libros que se recomiendan ahí, y construyo ahí mi personalidad. Primero, qué puto coñazo, solo leer una cosa, qué coñazo que cuesta. O sea, yo tengo una biblioteca más amplia que solo el ideario. Yo no quiero tener ideario, yo quiero tener biblioteca, ¿no? En ese sentido. Y por eso este es un libro de libros, porque contengo multitudes, soy contradictorio, ¿no? Pues no sé si acabamos. Nada, muchísimas gracias por venir, de verdad. Hay ejemplares a disposición, si queréis los firmo. Y que de verdad muchas gracias por venir. Si alguien se quiere quedar, luego nos iremos un grupo de la logia nos iremos. Quien haga el saludo adecuado cuando se acerque a firmar el libro será aceptado. Y quien, no, es broma, no soy de ninguna logia, ¿no? Imagínense que después de todo soy de una logia, sería acojonante. Bueno, pues